Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy lunes 7 de julio, aquí en Política con Carreño. La agenda de esta semana que pasó y de estos días que vendrán está tomada por dos temas, la agenda nacional. Uno, Jara y este show, ¿verdad?, de los comunistas que la han transformado en una especie de monigote, ¿no?, de títere, que congela, que no congela, que se congela ella, que no se congela, que renuncia, que no renuncia, que Jadwe dice que ya está decidido, ahora que no está decidido. Una payasada, ¿no? Los comunistas son especialistas en manipular el lenguaje para comunicar, para convencer, para disfrazarse. Pero en fin, ese es un tema y no lo voy a tocar hoy, que ya he hablado bastante, pero voy a continuar. Y el otro tema es Johannes Kaiser y sus declaraciones que han provocado tanto revuelo. Y la verdad es que yo no me explico por qué tanto revuelo, tanta bataola y sacándolo de contexto como corresponde a los medios, ¿no? Después él en una conferencia, no sé, le dijo a los periodistas si ellos no eran capaces de leer más allá de lo que estaban diciendo, dándoles una lección de lo que es investigar, ¿no? Averiguar. Claro. Esto de que él apoyaría un nuevo golpe militar si las condiciones fuesen las mismas del año 1973, provocó, pero que no sé, un escándalo, de verdad, un revuelo, y sobre todo de los comunistas. Los comunistas, amigos, los que menos moral tienen para hablar de estas cosas, porque no tienen moral para hablar de esto, de golpe de Estado o de cuestionar, pero ellos lo hacen, claro, y sacan las declaraciones de Kaiser de contexto. Entonces yo he preparado un programa para hoy que estoy seguro de que les va a gustar, como les dije a varios adherentes de Kaiser del programa en mis respuestas, ¿no? He estado respondiendo hoy antes de grabar, en la mañana. Eh, Vamos primero con lo de Kaiser. Las mismas condiciones. Esto a propósito de la respuesta que le dio a los periodistas, no de la entrevista a Tomás Moschati, que está ahí, una entrevista muy interesante, muy valiente. Eso es lo que tiene Kaiser, la valentía de decir las cosas, de decir lo que piensa, aunque esto le pueda traer consecuencias. Pero bueno, vamos a ver. Frases importantes de Johannes Kaiser a estos periodistas, ¿no? El presidente de la Corte Suprema declara al presidente fuera de la ley, al presidente Allende. La Contraloría está violando la ley. El Congreso acuerda solicitar a las Fuerzas Armadas remover al presidente de la República. Agosto de 1973. Es decir, estamos revisando cuáles son las mismas condiciones a las cuales se refiere Johannes Kaiser. Estas son las condiciones que había el año 1973 y que usted y que yo, que somos ya de una generación adulta, muy adulta, vivimos. Por lo tanto, sabemos de estas cosas, sabemos que aquí no hay mentira. No entiendo el revuelo, dice Kaiser, y cita
agosto de 2023. El Congreso de Chile votó en contra de condenar la resolución de agosto de 1973. Esto es súper importante, porque estamos hablando que el Congreso de hoy, de hace 2 años, que es el mismo que está ahí, 20 de agosto de 2023, votó en contra de condenar la resolución del Congreso de 1973, ese que pidió la salida de Salvador Allende, ¿no? Claro. Solicita la intervención de las Fuerzas Armadas para remover a Allende. Y bueno, a esas condiciones son las que se refiere Johannes Kaiser. Y esto es lo que le responde a este grupo de periodistas. Me parece que en su casa o en el comando del partido. No está claro. Pero ahí está Johannes Kaiser, ¿no? Ustedes pueden buscar la entrevista. Otro punto. Por cierto que la clase política, se refiere a la DC específicamente y al Partido Radical de la época, sabían cuáles iban a ser las consecuencias del llamado a las Fuerzas Armadas. Obvio que sabían. Kaiser les dice a estos periodistas, no hay que ser ingenuo. Cuando se llama a las Fuerzas Armadas, se llama para que éstas intervengan. Intervengan de la manera como ellos lo saben hacer. Si hay un enfrentamiento, va a pasar lo que pasó. Y eso es así. Entonces, ¿por qué negarse a esa realidad? Y los comunistas hoy, ¿no? Todos, algunos socialistas, por ahí, todo el mundo. Moreira. Si hay un golpe de Estado, eso va de la mano de la aplicación de violencia. Claro. ¿O cómo hay un golpe de Estado con pétalos de rosa? Claro que no. Y fue el Congreso de la época, agosto de 1973, el que pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Y ese Congreso estaba, evidentemente, constituido por distintas fuerzas políticas. El presidente del Congreso era Eduardo Frei Montalva, que había sido presidente, fue el que le entregó el mando a Salvador Allende, porque Eduardo Frei Montalva fue presidente de Chile desde 1964 a 1970, amigos, como ustedes recuerdan. Y cuando viene el golpe, cuando viene la caída de Allende, como yo la llamo, es este Congreso dirigido por el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva el que solicita la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero parece que estos periodistas de hoy ignoran todo eso. Entonces, claro, Moschati le pregunta a Kaiser, ¿verdad? ¿En estas condiciones? Sí, en esas condiciones. Yo apoyo la intervención militar. Apoyo el golpe de Estado. En esas condiciones. Estas que estamos aquí enumerando. Luego, no estoy de acuerdo con la violación de los derechos humanos. Nadie está de acuerdo. Kaiser tampoco. Si este es el relato que comunistas y frente amplistas han escrito para Johannes Kaiser. Pero es mentira. Yo estoy cansado de decirlo. Y seguiré haciéndolo. Tal como lo dice en esta entrevista de estos periodistas. ¿Cómo a él le va a agradar que haya un derramamiento de sangre? Que haya una pelea, una guerra civil. Obvio que nadie quiere eso. Claro que no. Pero vamos a ver a dónde nos conducía Salvador Allende. Eso es lo que viene después de esto, ¿verdad? Así que no se me vayan a ir, amigos. Otro punto.
La violencia política la inició el Partido Socialista en 1967. Yo recuerdo que hace mucho tiempo hablé de esto. Tal vez un día lo traiga de nuevo a colación. ¿Cuáles eran las propuestas y los principios de las asambleas del PS, amigos? Bueno, y el PC comenzó antes, sin duda. Otro punto que les dice Kaiser a este grupo de periodistas. Las mismas fuerzas que me están criticando a mí votaron en contra de que se pudiese sancionar a los partidos políticos que incitaban a la violencia. Yo busqué los datos y esto fue el 25 de noviembre de 2020. Esto está en 24 horas de Televisión Nacional. Efectivamente, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que no era Frente Amplio en esa época, pero los partidos integrantes del Frente Amplio, se opusieron a esta sanción, a esta condena, ¿no? ¿Verdad? A los partidos políticos que incitasen a la violencia. ¿Y qué pasó en octubre? ¿Qué es el octubrismo? El octubrismo es un llamado a la violencia y a destituir al régimen, al gobierno de Sebastián Piñera, un llamado hecho por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Entonces, claro, ellos votaron en contra de la condena a los partidos políticos que inciten al llamado. ¿Qué hace Cuello, el diputado comunista? ¿Qué hace Núñez? ¿Qué hace Jadwe? ¿Qué hace Carmen Hertz permanentemente? Amenazan con hacer un llamado a la gente, a la movilización. ¿Para qué? ¿Para que vayan a rezar? ¿Para que vayan a misa en la Alameda? No. Para provocar el desorden, el caos. Entonces vean cómo Johannes Kaiser tiene mucha razón. Mucha razón. A usted le podrá o no gustar Johannes Kaiser. Claro. De lo que yo he dicho muchas veces. Pero que es un hombre consecuente, valiente y que no cae en este tipo de contradicciones, es cierto. Es cierto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo? No, estoy en contra de la violación de derechos humanos, pero si se viviesen las condiciones del año 1973, sí aprobaría un golpe militar. Bueno, pero sitúese usted en cuáles son esas condiciones. Allende estaba llevando al país a una inconstitucionalidad, se estaba apoderando del país. No respetaba los tribunales, no respetaba el Congreso, no respetaba la Contraloría. Vamos a ver la carta esta de... Calma, amigos. Un poquito de suspenso. Ya estoy terminando con Kaiser, ¿no? Esa carta que respalda completamente a Johannes Kaiser. Seguimos. No queremos que se repita lo de 1973, dice Johannes Kaiser a estos periodistas. Pero por eso, dice, todas las fuerzas políticas tienen que estar comprometidas con respetar la Constitución y las leyes. Y nosotros sabemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio no están comprometidos con respetar la Constitución y las leyes. Recuerden a Camila Vallejo hace unos 10 años. Llegar al poder por la vía armada es válido si las condiciones están dadas. Llegar al poder por la vía armada es válido si las condiciones están dadas. ¿Y quién la criticó? Yo recuerdo que Guillermo Tellier dijo, bueno, que eran declaraciones propias de la juventud. ¿Se dan cuenta? Y ahora todo es el revuelo porque Kaiser dice lo que dijo. ¡Qué hipocresía!, ¿no?
¡Qué hipocresía! Como qué hipocresía la de Janet Jara, queriendo congelar o queriendo renunciar al PC. Si el propio Jadwe declaró, aunque después se desmintió, diciendo que ya se había tomado la decisión de que ella tenía que congelar su militancia. Por eso digo, es un tema que vamos a conversarlo, amigos. Claro. Bueno, y Kaiser termina, digamos, o yo termino con esta minuta que preparé para ustedes a propósito de estas declaraciones de Kaiser, con estas palabras de Johannes. El 18 de octubre hubo fuerzas políticas que demostraron que no estaban dispuestas a respetar la Constitución y la ley. A ver, que alguien me diga lo contrario. Que alguien me diga que esto es un invento, que es un cuento. Esto es una realidad. Por eso Johannes Kaiser le responde a estos periodistas, ¿verdad? No sé, el periodismo antes se hacía de otra manera. Yo escribo hace más de 50 años, yo no soy periodista, pero me uní a un grupo de periodistas y aprendí con ellos. El periodismo se investiga, no se hace periodismo sentado en un computador. El periodismo se investiga. Hay que ir a las fuentes, hay que ir a la historia, hay que ir a los discursos. Varios de ustedes me dicen, gracias, profesor, porque nos entrega datos, porque se ve que usted investiga, nos entrega cifras, ideas, nos entrega lo que opinan las personas, lo que ha pasado. Bueno, porque hay que investigar, pues. ¿Usted cree que ir a la universidad y sacar un título de periodista lo hace periodista? Eso es lo que cree esta gente. Claro. Entonces Kaiser además le dio una lección de periodismo. Pues bien, veamos ahora al documento. Muy importante, amigos. Espero terminarlo. Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor. Entonces, 1973, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana. Una carta datada el 8 de noviembre de 1973 y que ustedes pueden encontrarla en Google. Colocan ahí, googlean, como se dice el verbo, ¿no? Googlear. Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor. Yo he seleccionado unos párrafos, varios, y los voy a leer y en algún momento me detendré para comentar. Y si me falta tiempo, continuamos mañana, no se preocupen. Uno. Primer punto que yo rescaté de esta carta de Eduardo Frei, del 8 de noviembre de 1973. Eduardo Frei, como dije, era el presidente del Senado y había dejado recién la moneda como presidente de Chile. ¿No? 1. A nuestro juicio, la responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la unidad popular instaurado en el país. Es el primer párrafo que yo seleccioné de la carta de Eduardo Frei. Segundo punto que yo he seleccionado. Pero no fueron minoría solo en el Parlamento, se refiere a esta unidad popular. Fueron minoría en los municipios, lo fueron en las organizaciones vecinales, profesionales y campesinas, y progresivamente estaban llegando a ser minoría en los principales sindicatos industriales.
y mineros, como el caso del acero, petróleo, cobre, etc. Ese es el segundo punto que yo rescaté de la carta a Mariano Rumor, presidente de la Unidad de la Democracia Cristiana, de esta unidad mundial, ¿no es cierto? En noviembre, 8 de noviembre de 1973. Y se va perfilando en la carta de Eduardo Frei Montalva, del expresidente, se va perfilando lo que fue, lo que era la Unidad Popular, lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Tercer punto que yo rescato, ¿no? En vez de reconocer este hecho y buscar el consenso, trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el marxismo-leninismo. Para lograrlo, aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los tribunales de justicia. Cada vez que perdían una elección en las organizaciones sindicales y campesinas o estudiantiles, desconocían el hecho y creaban una organización paralela afecta al gobierno, la cual recibía la protección oficial mientras eran perseguidos los organismos que respondían a una elección legítima. Así se trató a los estudiantes, a la clase obrera y a los campesinos. ¿Alguna novedad, algún cambio que haya sufrido esta unidad popular hoy llamada oficialismo Frente Amplio? ¿Partido Comunista? Ninguna. ¿Qué hace el Partido Comunista hoy? Cuando las leyes no le favorecen o cuando quieren conseguir algo que el Congreso no aprueba. ¿Cuál es la amenaza de ellos? Llamar a las huestes, seguramente a los delincuentes de la primera línea, para que salgan a las calles. ¿Verdad? Con la disculpa de que estas protestas sociales son buenas porque van en beneficio del pueblo. Mentira. Vean cómo dejaron al pueblo en el octubrismo, con el octubrismo. Saquearon, quemaron miles de pymes, miles de gente que hasta el día de hoy sufren las consecuencias de no respetar la Constitución y la ley. Y nosotros que vivimos esa época lo sabemos. Lo sabemos. Claro que sí. Aunque a los jóvenes les cueste. Por eso una auditora me comentaba que a su hijo de 20 años le comentan con su esposo, ¿verdad? Le comentan el periodo que significó Salvador Allende, porque ellos vivieron esa época. Me parece estupendo, porque a los jóvenes hay que orientarlos y que investiguen. No solamente que se queden con la palabra de uno, porque dicen, bueno, mi papá, qué sé yo. Claro que sí. Sigamos con la carta de Eduardo Frei. En los comicios parlamentarios del 73 bajó al 43% la Unidad Popular, ¿no? A pesar de haber ejercido una intervención no conocida en la historia de Chile y haber utilizado toda la maquinaria del Estado, enormes recursos financieros y presión sobre las personas y organizaciones, que llegó hasta una violencia desatada que causó varios muertos y numerosos heridos a bala. Por último, quedó comprobado con posterioridad un fraude de por lo menos
un 4 o 5% de los votos, pues los servicios públicos, entre otras cosas, falsificaban miles de carnets de identidad. Amigos, palabras del presidente Eduardo Frei Montalva, un demócrata cristiano, presidente del Congreso Nacional. Vean cómo todo esto se asocia con las declaraciones de Kaiser. ¿Acaso los políticos, y cita específicamente a la DC y al Partido Radical, no sabían lo que iba a pasar? Llamando a las Fuerzas Armadas. Acá tenemos un presidente que va desmenuzando lo que fue la Unidad Popular, lo que era el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué hizo el presidente Boric a propósito de esa constitución maldita que fue rechazada, gracias a Dios, por la inmensa mayoría de los chilenos? Donde él ocupó todo el aparato del Estado, saliendo a la calle con sus ministros a firmar esa constitución para que fuese aprobada. La constitución de Loncón, de Atria, de toda esta gente, de la lista del pueblo, de Apruebo Dignidad. Exactamente lo mismo. Comprándose los votos de los sindicatos, de los colegios. ¿Alguna diferencia entre lo que condena, entre lo que escribe, entre lo que dice, declara Eduardo Frei Montalva y lo que vivimos ahora, hace 3 años, 4 años? ¿Alguna diferencia? Ninguna. Ninguna. Usted recuerda, ¿no? Los ministros con un kiosco a la salida de la Moneda y en otras partes firmando la declaración, la Constitución. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Bueno, no cambia. Como yo dije en mi columna, una columna que tengo que leerle sobre el Partido Comunista, pero no la he leído. Mañana la voy a leer, amigos. Mañana voy a leer, hablar de Jara y todo este cuento, y toda la asamblea comunista que hubo ahora, este sábado. ¿No? Viernes, sábado, se reunió el Partido Comunista para decidir cómo van a monitorear a Janet Jara, al monigote, como yo le digo, la títere del PC. Sigamos. El quinto punto que yo rescaté. En esta tentativa de dominación, llegaron a plantear la solución del Congreso por una asamblea popular. Constitución, ¿no?, de Loncón. Querían eliminar el Congreso, el Senado. Recuerden, amigos, estamos reviviendo la época de Salvador Allende, con este gobierno, con estos personajes, con este Partido Comunista, con este Frente Amplio. Amigos, no nos engañemos, no se engañen. Estamos en un review. Estamos viendo de nuevo todo esto, viviendo. En esta tentativa de dominación, llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una asamblea popular y la creación de tribunales populares. ¿Le parece que ya escuchó eso? Claro, pues lo escuchó de Loncón, de toda esta gente, de esa constitución, los tribunales populares. Bueno, algunos de los cuales llegaron a funcionar, comenta Eduardo Frei Montalva, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional basado en un proceso de concientización marxista. ¿Les suena a historia vieja? ¿O les suena a historia de 2025? Voy a tomar un poco de agua, amigos, para continuar, ¿no? Y hoy, claro, un sistema educacional con todas esas estupideces de la identidad de género.
por supuesto. Seguimos. Punto 6. Esta numeración yo la hice, ¿no? No es que la haya hecho Eduardo Frei en su carta, no. En esta tentativa de dominación, esto ya lo escribí, pues, claro, ya lo comenté. Frente a estos hechos, naturalmente, la democracia cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber, y lo cumplió, denunciar esta tentativa totalitaria y encubrir sus verdaderos objetivos. Eso fue lo que el país resistió. Repito, periodistas que entrevistaron a Kaiser, cuando Kaiser les dice, la DC, el Partido Radical, aquí está. ¿No? Era su deber, se refiere a la democracia cristiana, y lo cumplió, denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre como una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos. Eso fue lo que el país resistió, presentarse como una máscara democrática. Lo que está haciendo Janet Jara, el Partido Comunista, ese mismo partido que dice que en Cuba hay democracia, que no habla sobre Venezuela, que no condena las dictaduras comunistas, pero que se dice democrático, que llama a las tropas de delincuentes de la primera línea a provocar el caos, pero que es democrático, que no respeta la institucionalidad, que se disfraza con la máscara. Fíjense, la misma palabra usó Eduardo Frei Montalva, ¿no? Que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo. ¿Qué está haciendo Janet Jara? Eso, una hipócrita, presentándose con una máscara de democracia. Yo soy una demócrata. Mentira, amigos. Estamos viviendo la época de Salvador Allende. Ni más ni menos. Y será peor con Janet Jara. ¿No? Ustedes ya percibieron. Otro punto. Presten bien atención, amigos, en este punto que yo he sacado de la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, ¿verdad? El presidente de esta Unidad Mundial de la Democracia Cristiana, datada el 8 de noviembre de 1973. Por favor, amigo, fueron estas las razones por las que la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de sus miembros, denunció ante el país el hecho de que por primera vez en la historia de Chile los tribunales no eran respetados, se atropellaban las leyes y sus sentencias no se cumplían. Está claro, clarísimo. Esas son las condiciones a las que Kaiser aludía, pero que todos, no, claro, como no investigan, como no leen, como se quedan con eso y sacan de contexto más encima las declaraciones, bueno, pero por eso, por lo menos yo trato de colocar las cosas en su lugar. Otro punto. El fondo del problema es que este gobierno minoritario, presentándose como una vía legal y pacífica hacia el socialismo, que fue el eslogan de su propaganda nacional y mundial, estaba absolutamente decidido a instaurar en el país una dictadura totalitaria y se estaban dando los pasos progresivos para llegar a esta situación de tal manera
que ya en el año 1973 no cabía duda de que estábamos viviendo un régimen absolutamente anormal y que eran pocos los pasos que quedaban para para instaurar en plenitud en Chile una dictadura totalitaria. A ver, Janet Jara, PC, Frente Amplio, ustedes conocen esta carta, me imagino, ¿no? Porque son políticos. Democracia Cristiana. Esta señora alcaldesa de La Pintana, Pizarro, el tal de Huenchumilla, senador allá de la Araucanía, no sé dónde diablo. Y otras figuras, estos de amarillo que van a votar por Jara, Lago Weber y otros, ¿no? Son abyectos, pusilánimes, son cobardes, vendidos. Lean un poco la historia. Vayan a las fuentes, a este tipo de documentos. Ojalá que esto se publicara en los medios, pues. Publiquen. Eduardo Frei Montalva, un tremendo presidente, DC. ¿O alguien va a dudar de la palabra de Eduardo Frei Montalva? Capaz, po. Aquí está. Cualquier semejanza con lo que hoy vivimos y con lo que viviremos, lo que promete Janet Jara y el PC, es pura casualidad, dirán algunos. En política no existen las casualidades. No, amigos. Sigamos. El presidente de la República declaraba respetar la ley, la Constitución y la democracia. Se refiere a Salvador Allende. Pero todas sus declaraciones eran de inmediato contradichas por los hechos, ya que todos los compromisos fueron violados y todas las afirmaciones desmentidas posteriormente por sus actos. Claro, yo también he hablado sobre eso acá. El propio Salvador Allende declara a este periodista francés, ¿no?, que lo entrevista, que bueno, que cuando dice que firma esta petición de la democracia cristiana, de que él va a respetar la Constitución, no se va a alejar, dice, bueno, tenía que hacerlo para ser presidente. Salvador Allende. Sigamos. Instaurado el gobierno, por favor amigos, súper importante, súper relevante. Instaurado el gobierno, convergieron hacia Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda, de la guerrilla y de los movimientos de extrema izquierda revolucionarios de América. Llegaron elementos tupamaros del Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos del Brasil, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países, como hay numerosos casos por delitos graves e inexcarcelables. No sé, amigos, aquí está todo esto, ¿no? Yo les he hablado de mi reportaje que escribí, un reportaje largo sobre las conexiones del Partido Comunista con las FARC. Un reportaje que está en medios uruguayos. En la época en que Gladys Marín era la presidenta, ¿no?, o la secretaria del Partido Comunista.
Sigamos. El Partido Demócrata Cristiano denunció continuamente este hecho. Hay más de 50 documentos publicados por el partido y dados a conocer en el Parlamento respecto a la internación ilegal de armas. El gobierno siempre desmintió esta aseveración. Llevado de su preocupación, el Partido Demócrata Cristiano presentó un proyecto de ley para el control de las armas que estaban llegando al país. Proyecto de ley que fue aprobado y que sirvió de base para iniciar acciones que revelaron la existencia de fuertes contingentes de armas importadas. Después del pronunciamiento del 11 de septiembre, estas denuncias de la democracia cristiana han quedado plenamente confirmadas. Las armas hasta ahora recogidas, y se estima que no son aún el 40%, permitían dotar a más de 15 regimientos, eso que una abrumadora proporción aún no ha sido descubierta. Declaración de Eduardo Frei Montalva. Y yo recuerdo la declaración de Guillermo Tellier cuando se le consulta por las armas que tiene el Partido Comunista y que no ha entregado. Y él dice, bueno, están por ahí guardadas en caso de que se necesiten. Declaraciones de Guillermo Tellier. Yo tengo por ahí una entrevista de Guillermo Tellier en un libro, la voy a leer también, parte de ella. A lo mejor mañana dedico todo el programa al Partido Comunista para desenmascararlo bien de una vez por todas. En fin. Otro punto que rescaté de la carta de Eduardo Frei Montalva. ¿Qué democracia puede resistir esta situación? ¿Acaso la democracia cristiana sin armas, en consecuencia inerme frente a esta embestida, debía quedar silenciosa? Por eso la denuncia que está haciendo. Y el último punto. El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los socialistas la llamaron Elmo Catalán. Y los comunistas constituyeron la tristemente célebre Brigada Ramona Parra. Así es, amigos. Así se construye la historia de un país. No con retazos, no con pedacitos, sino uniendo estos pedacitos. Esto es un comunicado para toda esta gente que hace entrevistas, para estos políticos falsos, hipócritas, que arman un revuelo por declaraciones de Johannes Kaiser, absolutamente confirmadas por esta carta, pero hay otro montón de documentos, por esta carta del expresidente Eduardo Frei Montalva, presidente del Senado en la época de la caída de Allende, que deja al desnudo lo que fue el gobierno de Salvador Allende, el porqué de la intervención militar, el cómo pasaron a llevar la Constitución, la ley, los tribunales de justicia, en fin, todo. Y cómo estaban tramando, y ya no les faltaba nada, para colocar en Chile el régimen dictatorial, el régimen totalitario que ellos siempre quieren, añoran, y es lo que desea Janet Jara. No le crean esto de los acuerdos, esto de ir en busca de un acuerdo para economía, de suavizar las propuestas, mentira. Este es el comunismo, este es el Partido Comunista, este es el Partido Socialista. Amigos, hoy espero que este programa, esta columna, sea una luz para todos nosotros. Esta carta de Eduardo Frei, para todos nosotros sea un camino que nos oriente, que nos guíe y que nos abra esta mirada, ¿no es cierto?,
y no vayamos a caer en este canto de sirena de estos hipócritas mentirosos comandados ahora por Janet Jara, como la Monigote, bajo las riendas de Lautaro Carmona, Jadwe y otros. Amigos, nos vemos mañana. Chao.